Hoy estaré conversando con dos personas que me deben ayudar a responder estas preguntas y si tú tienes las respuestas puedes escribir también a las plataformas del programa. Pero arranco con un periodista, creador de contenido y está presente también en las plataformas digitales y profesor universitario, Cristian Martínez. Gracias por llegar hasta acá. Un placer que llegues hasta acá, te tomes el tiempo entre clases para hablar un poco sobre el idioma y cómo se ha ido adaptando a las plataformas digitales. ¿Cuál crees que sea el mayor reto al que se enfrenta ahora mismo el idioma español al coexistir dentro de las redes sociales? Bueno, creo que el principal reto es adaptarse a ese nuevo lenguaje que en los últimos años ha traído nuevas palabras incluso, que ha enriquecido el español y siempre va a ser beneficioso para preservar la lengua española. Desde luego, es un nuevo lenguaje que necesita adaptarse, que necesita aclimatarse a esos espacios, independencia del registro. Por lo general es un registro coloquial, muy dinámico en las redes sociales y por tanto en cada registro el usuario, o sea, el hablante como tal, va a adaptarse a cada uno de ellos y va a aportar desde una palabra, desde una etiqueta, los llamados hashtags de las redes, y siempre va a ser beneficioso para la preservación del español. ¿No crees que pueda dañar en alguna medida también el hecho de esta misma rapidez que tienen las redes sociales a la simplificación del lenguaje, a las abreviaturas que a veces se utilizan? Sí, e incluso desde cuando teníamos los celulares que nos permiten tantos caracteres, ya ahí empezamos a ver cómo para abreviar los mensajes se usaban este tipo de expresiones como la P y la Q para simplificar porque, pero en esos registros sí es válido su empleo y van a aportar también al idioma el uso también de abreviaturas, el uso también de, por ejemplo, el SOXO, el XO, el XO, eso también son válidos y en esos registros siempre es apropiado. Lo ideal es no trasladarlo entonces a registros académicos, a registros más formales que, por supuesto, no son de ese ámbito. Cada cual en su espacio, en su universo. Hay veces que las normas coloquiales no se deben aplicar al habla cuando estás haciéndolo de manera profesional. Pero, ¿qué opinas de aquella expresión de algunos especialistas que dicen que existe como un universo paralelo, donde las redes sociales tienen su propia manera de comunicarse? ¿Realmente es ese tal universo paralelo? Sí, se pudiera decir que sí, porque, como decía, es un lenguaje propio de ese ámbito y no se debería trasladar a los otros. Cada red social tiene su propia manera de comunicarse, cada hablante se va a adaptar a, por ejemplo, a Instagram, se va a adaptar al mismo X, antes Twitter, y eso no debería trasladarse a un lenguaje formal, por tanto, sí pudiera ser paralelo y sí va a cambiar la manera en que va a ser ese alter ego que va a sacar la personalidad en determinado espacio. Un académico no se va a referir igual en una conferencia que lo va a hacer diferente, por supuesto, en una plataforma digital. ¿Qué estrategias has utilizado tú, Cristian, a la hora de posicionar el idioma español desde tus plataformas digitales como tu principal contenido? Bueno, desde la formalidad, porque yo en los reels que publico en Instagram salgo con traje, con corbata, la gente me ve muy formal y lo que menos se va a imaginar es que yo quizás voy a hablar de la palabra sere, que se escribe con S, que se escribe con C, o quizás voy a hablar de las canciones del reparto. A la gente le sorprende después, mira, lo veo tan académico, y voy a hablar de reparto. Pero también hay que adaptarse a ese contexto y hay que también seducir con esta dualidad, con esas dos vertientes de cómo mostrarse uno. Y eso creo que ha impactado y que a la gente le ha gustado. Que es una realidad. Yo quiero saber ahora porque hay veces que a uno se le pega lo malo se le pega así, mira, pero lo bueno es como que uno pasa trabajo y quiero saber cuáles son los principales errores ortográficos quizás o esos manierismos que pueden estar dentro de las plataformas digitales que te encuentras a diario. Bueno, un error muy frecuente es escribir el prefijo súper separado de la palabra. Y yo siempre digo, aunque le parezca súper feo, súper raro, súper extraño, esa palabra se escribe unidas. Súper va pegado y sin tilde a la palabra feo, raro, extraño. Ah, súper feo, todos juntos. Todos juntos, así mismo. Todos juntos. Así que súper guapo, como nosotros, bueno, Sí. entonces sería todo unido. Qué interesante. No lo manejaba, Ana. No, para nada. Seguro que se aprende algo. Spoiler aquí. Chatbots, inteligencia artificial, uso de plataformas que te simplifican todo y te hacen la vida más fácil. ¿Hasta qué punto es bueno y negativo en el uso del lenguaje? Bueno, también hay que aprovechar esas ventajas. Nunca hemos estado en contra del avance de la tecnología y esas son herramientas útiles también que los pueden ayudar a instruirse, también les puede ayudar a elaborar esa hoja de ruta que es tan necesaria en las plataformas digitales para pedir consejos, pero siempre hay que después fundamentar, hay que encontrar la fuente primaria que dan esos consejos que son obviamente creados a partir de inteligencia artificial. ¿Usas inteligencias artificiales, Ana, en algún momento? La verdad es que todavía no estoy muy metidita en ese mundo, no le sé mucho a eso. ¿Sabe? En algún momento creo, claro. Incluso han dado nuevas palabras, las inteligencias, por ejemplo, ChatGPT, ha dado el verbo GPTear.
el verbo GPTear, así que... Bueno, todo en es un válido. momentico voy a GPTear porque me da curiosidad si ChatGPT podría responderme si existe la palabra prosperízate.